Buenas tardes a los que nos estéis viendo desde España, buenos días a los que nos estáis viendo desde México. Hoy es el último directo CEPE de este curso escolar. Vamos a hablar con la doctora Faina Esquivel, que es experta y autora, sobre la entrevista clínica, para que nos cuente un montón de cosas que creo que son muy interesantes a la hora de enfrentarnos tanto a los niños o a los adultos en una clínica, en un colegio o en cualquier espacio, ¿no? en el que necesitemos recabar información. Recordaros que a través del chat podéis preguntar y podéis opinar, le podéis preguntar a la doctora lo que necesitéis, ¿vale? Y sin más, pues empezamos, doctora. Sí, sí, aquí estamos listos para empezar. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación a esta entrevista que espero sea muy fructífera para todos. Ojalá, ojalá. Muchas gracias a usted por su tiempo. Doctora, cuando hablamos de entrevista clínica, entiendo que es la clave para entablar una relación con el paciente, incluso yendo más a más, para obtener información a la hora de la intervención, incluso de poner un tratamiento. ¿Cuáles son los puntos importantes a la hora de prepararse una entrevista o qué palancas hay que tocar para tener un resultado que sea fiable y óptimo? Ok, yo creo que lo primero es delimitar un poquito a qué se refiere la entrevista que nosotros vamos a hacer, ¿no? ¿Cuál es la demanda del paciente? ¿Sí? Eso sería lo primero que nosotros tenemos que estar como muy atentos, ¿no? No es una demanda nuestra, es una persona que demanda nuestros servicios. Entonces, es una primera entrevista, probablemente tenemos cierta información que ya nos dio vía telefónica o con anterioridad para hacer la cita sobre cuál es la problemática y estar como muy atentos a sus demandas y permitir, sobre todo en estas entrevistas clínica quiere decir eh, que es donde hay algún tipo de padecimiento clínica, lo tomamos mucho de la medicina, ¿sí? Y Doctora, le es voy a pedir si puede subir un poquito el volumen, porque se la oye muy bajito. así, ¿Ahora? sí, Ahora ahora, mejor. ahora, ya, Mejor. mejor. Sí. Vale. O sea, Digo lo que primero que tenemos clínica, que tener claro es qué es lo que necesita la persona que tenemos enfrente. ¿cuál es su demanda? Lo primerito que tenemos que tener en claro es cuál es la demanda que quiere, qué es lo que le aqueja, ¿sí? ¿Por Vale. qué no? No, no, diga, por favor. Sí, y luego ser sensibles para escuchar Escuchar. y saber. Hablamos de escuchar, entiendo que de preguntas, y entiendo que aquí entra un tercer factor que es el observar, ¿no? El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal es importantísimo. Uno ve desde que la persona entra, pues las expresiones o la actitud con la que entra a la consulta, ¿no? No es lo Claro. mismo alguien que entre haciendo muchos espavientos que alguien que entre cabizbajo, que no, ya nos habla de cierto tono emocional bajo, ¿no? Tendríamos que ser muy observadores de la expresión no verbal y del tono emocional que nos está manifestando Eso en determinados la pacientes persona entiendo que que. es fácil entre comillas. Pero ¿y cuando hablamos de a lo mejor pacientes que puedan tener un autismo, que puedan ser poco comunicativos? En esos casos, ¿cómo gestionaríamos el Sí, obtener esa información que necesitamos? sí,
Un poco es importante si la persona es quien pide la consulta, seguro es una persona que tiene una demanda. Si Mm, es un familiar el que pide la consulta para otra persona, pues seguramente esa persona no va a querer este, cooperar sí. como nosotros quisiéramos como sería una entrevista pues dirigida de preguntas, de respuestas, no nos va a resultar una entrevista de ese tipo, ¿sí? Cuando son personas que son llevadas a la consulta, lo primero es hacer una entrevista con la persona que demanda la consulta, que es el que nos va a llevar a la persona. ¿Sí? Ujú, sí, Esto nos pasa mucho, por ejemplo, con enfermos psiquiátricos, con también. personas que no aceptan incluso y cuando no aceptan, pues es muy difícil que uno pueda entrevistarlos. La En ese entrevista, caso, ¿cómo enfoca usted las entrevistas? las ¿O en qué entrevistas, palancas se apoya para obtener el máximo de información? sí, la entrevista que sí es muy importante hablar con la persona porque una cosa es lo que ve un tercero y otra cosa es cómo lo ve la Ujú, persona. Entonces, primero hablo con el que demanda la consulta, que es este tercero, y después le pido que venga esa persona y que venga él también. O sea, los el que, dos. los dos. Entiendo que de esa forma genera Confianza. confianza, o sea, Sí, está generando un ambiente en el que, en el caso de que la persona que necesita realmente esa terapia o esa intervención, bueno, pues se puede apoyar en la persona que lo ha traído para sacar más para información. poder hablar. Sí, para sentirse más cómodo, más confiado, porque muchas veces pues tienen como estas ideas a veces un poco delirantes o paranoides de que los va uno a encerrar o que se van a hacerle algo, ¿no? Mm, Entonces, pues lo principal es que pueda venir otra persona con él y apoyarlos en este sentido y esperar pacientemente que ellos puedan comunicarnos algo, ¿no? Quizá ujú. no lo que les pasa, quizá yo empezaría por hablar un poco como su estilo de vida, qué hace, qué le gusta, ¿sí? Como Sí, algo que le ir cómodo y confiar. perfecto. Entiendo que en el caso, por ejemplo, de niños pequeños, utiliza esta misma técnica o a lo mejor se enfoca más, porque yo sé que en algún sitio he leído a terapias de juego. Sí, no, realmente. Realmente cuando son incluso adolescentes, ¿eh? Niños Incluso, pequeños, incluso sí. Uno creyera que no juegan, pero un modelo que usamos muchísimo, que es de la terapia familiar, ujú, terapia familiar, pero es la evaluación familiar. La sí. evaluación familiar, por ejemplo, con títeres. Ah, Usamos títeres de animales y cuando piden la consulta, yo siempre como primera entrevista sí, hago esta parte de una evaluación sobre la dinámica familiar cuando se trata sobre todo de niños. Y claro. entonces con animalitos de peluche les pido que escojan uno para cada quien y que con eso hagan una historia que tengan un principio, un desarrollo y un final. Estas son unas técnicas desarrolladas por Iliana Kim en Estados Unidos, pero dan muy, muy buen resultado, porque los niños y la familia, uno pensara que no van a jugar, pero viene el papá, Juegan. la mamá, a veces la abuela, las personas encargadas del cuidado, y entre todos hacen una historia.
posteriormente pues se les pregunta al animalito cómo se sintió, no directamente, A y esto ellos. no directamente a ellos, y cómo se sintieron con esa historia y cómo uno se puede dar cuenta pues del tipo de historias que Claro, pueden hacer y de cómo es la dinámica familiar o el tipo de animalito, no, por eso no pongo personas, que el animales, simbolismo claro. que ellos le dan a los animales, ¿no? Entiendo que al final te tienes que meter un poco en el mundo de la persona a la que quieres llegar. No solamente hablando su idioma, sino intentando ponerte en su lugar, ¿no? Para entender Claro. las emociones que tiene, para entender lo que te está contando, el background que lleva detrás, ¿no? Toda la historia, toda la... Eh, pues, cambia, puedes hacer varias entrevistas. Una primera entrevista es una cosa, quizá no seas tan intrusivo en Ujú. una primera entrevista, sino que sea una entrevista mucho más libre, en donde puedan expresar lo que tienen. Se puede usar este tipo de la entrevista de juego diagnóstica también como un segundo intento. En el libro nuevo que sacamos está bien Explicado. explicado, incluso tiene un apoyo multimedia donde Fenomenal. donde se, donde se comunica cómo hacemos esto y nos da muy buen resultado porque a través de eso nosotros a través de la entrevista, o sea, este contacto con la entrevista es donde nosotros vamos a poder hacer una formulación del caso para saber cómo vamos a intervenir, de qué Eh, manera vamos a intervenir. Entiendo que no es lo mismo, ha dicho antes un poco la demanda de la persona que venía o que llegaba a esa entrevista, pero intuyo que también las creencias, las características, A sus características culturales, todo eso afecta. de creencias, todo afecta. Ahora que hemos estado pues viviendo esta parte de la pandemia, pues Ujú. hemos visto incluso entrevistas donde la demanda es por una situación de duelo de pequeños que han perdido A sus a sus padres. padres o algún ser querido cercano, y cómo podemos pues respetar incluso pues todo lo que hay culturalmente alrededor de lo que es la muerte de una persona, ¿no? Porque además entiendo que no todos lo hemos vivido igual. O sea, seguro en México se ha vivido de una manera, aquí en España de otra, De en Estados otra, Unidos de otra. los rituales son diferentes y ahora aquí nosotros, por ejemplo, tenemos muchos rituales en función de la muerte y con la pandemia, pues no, ni Nada. siquiera ves a tu ser querido y mira, ya quedó aquí en esta sota sus cenizas y Sí, no, en pues es España ha sido igual, ¿eh? Nadie se ha podido despedir, ha sido un poco duro en ese sentido, porque esa al final parte. creo que forma parte del duelo. Claro, esa parte ha sido muy difícil, pero sí lo tratamos con la entrevista. Y por ejemplo, lo hacemos también con los niños, porque a los niños generalmente se les ha tratado de ocultar cosas o mentirles. Entonces, cuando nos los llevan, porque empiezan a presentar síntomas como orinarse en la cama, como mojar la cama, como Sí, comerse las uñas, como estar muy ansiosos, pues tenemos que hablar de eso, ¿no? sí, Y, no, no, y está entre claro. Y que no son tontos, o sea, son niños, pero claro de que tonto no, no tienen un pelo. aún son chiquitos, pero, pero están confundidos porque nadie les dice nada, ¿no? No, Pero aquí si en un España desde luego han sido un ejemplo a seguir, porque se han adaptado a la mascarilla, a las clases burbujas, o sea, aquí ha sido espectacular, desde luego. también me da una ternura también ver a los chiquitos con
con sus mascarillas y hacen unas chiquititas, así que... Y todos con el gel, o sea, que han sido espectaculares, pero espectaculares, pobrecitos míos. ¿Y mi mascarilla dónde la dejé? ¿No? Empiezan a buscar su mascarilla, sí, sí. No, los chiquitos son los que más se adaptan. Y por Pero, ejemplo, cuando hablamos en una escuela, estoy ahora mismo acordándome, pues por ejemplo, de un profesor con todo esto que han pasado, que de verdad que han sido un ejemplo a seguir, tanto alumnos como profesores, por lo menos aquí, chapó. Un profesor a lo mejor no es tanto enfocado a una entrevista clínica, pero sí es verdad que necesita obtener información. claro, claro. ¿Qué puede aplicar de la entrevista clínica para obtener información de los niños, de sus familias y poder Ajá. ayudarles? El profesor dentro de la clase puede él mismo, nosotros lo que estamos trabajando es mucho ayudar a los maestros con talleres vía Zoom de cómo pueden, Aplicar ellos, esas terapias de juego, entiendo. no tanto la terapia, sino dar esa parte de contención emocional que necesitan nuestros chiquitos. Claro. Incluso la necesita el maestro primero. Sí, claro, Entonces, si el maestro no la tiene, y primero mal la vamos. entrevista es con los maestros también sobre su estado general de salud, de sentimientos, de cómo se sienten preparados, ¿no? Para lo que están haciendo, porque también qué es lo que le pueden transmitir a los chiquitos. Porque pues, Evidentemente. los maestros están también en primera línea ahí Hombre. con los niños, ¿no? Entonces, creo que el apoyo que les hemos dado con talleres muy cortitos de unas horas, Y los resultados son buenos, entonces. muy, muy buenos, se los damos por Zoom. Primero hacemos una entrevista para evaluar necesidades. O sea, diferente, porque hacemos la entrevista va a ser diferente. Vamos a evaluar necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Entiendo que una vez que has detectado esas necesidades, tanto de los profesores o como en el caso de los alumnos o de cualquier paciente, ¿el siguiente paso cuál sería? El siguiente paso es ofrecer estos talleres para maestros y a veces también para los alumnos, pero según las necesidades que detectemos. Que detectéis, pero vale. Y es con los maestros o con los padres de familia también. Ahí te iba a preguntar, la siguiente pregunta iba relacionada con este tema. Entiendo que cuando el niño es más chiquito o en determinadas situaciones, pues no sé, se me ocurre un adolescente que está en plena crisis vital, que no sabe ni por dónde empezar. ¿Qué información es la que se obtiene de una familia que a lo mejor este tipo de personas por su edad o por su condición, por ejemplo, un niño con TDAH, ¿qué información te da la familia que el niño no es capaz de transmitirte? Un poco la familia a veces nos los pone como algún niño que es inmanejable, pero no es capaz de transmitir todo lo que hay detrás de la conducta del niño, de cómo este niño se siente tan inseguro, tan triste, que es bulliado a veces en la escuela, claro, que tiene problemas de relación y que al niño le cuesta trabajo decirnos. La familia lo ve de una manera, pero con estas técnicas que usamos de juego, como la manera como van elaborando las historias y cómo juegan. Y tenemos algunas otras que están puestas también en el libro por ejemplo, trabajar con miniaturas de animales como entrevista, de cómo percibes a fulano, cómo ve fulano a mengano, también poniéndolo en animalitos. En el animalitos. Hombre, entiendo que al final, cuando hablamos, todos estamos hablando más de nosotros que de lo que tenemos enfrente. Eso es así. Y luego empiezan a hablar de ellos, ¿no?
Por Claro. ejemplo, si yo escogí un hipopótamo para mi mamá, pues a lo mejor es porque la veo así como muy grande, ¿no? Y y que a lo mejor hasta me puede hacer algo, ¿no? O que la veo peligrosa, ¿no? O qué es lo que... Y tú le preguntas, ¿no? ¿Por qué Y a escogí raíz de ahí vas sacando más información, entiendo. sí, vas hilando, vas sacando información. Yo pienso que la entrevista es un arte, la verdad. Tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Tienes que, este, que ser muy sensible, muy sensible, Y leer saber entre líneas, porque entiendo que en muchos leer. casos la información más importante se Pues obtiene no, entre líneas. sí. Pues eso quiere decir entrevista, entrever. Claro, entrever. Entiendo que aquí la empatía juega un papel fundamental. No, fundamental. Lo primero que tienes que hacer es establecer esa relación y esa empatía, ¿no? Por ejemplo, un chiquito de 13 años que no quiere hablar, que eso es algo que es muy común, Mm, ¿sí? Sí, lo primero que tienes es que pues, establecer empatía en función de lo que le gusta, de lo que ve. Cuando tú ves niños o adolescentes, tienes que empaparte de los videojuegos, de las caricaturas, de lo que ven, de todo. y eso es lo que quieren hablar de los animes. Pues ahora le voy a ver los animes Pues para ala, hablar de los animes, ¿no? Entonces, por ahí es por donde empiezan ellos a acoger. establecer. Entiendo que es el eslabón para tener confianza y empezar a hablar, a contarte lo que le importa, lo que no le importa, lo que... Lo que hay detrás, ¿no? Hasta por qué le gustan esas cosas. Pero si no te tiene confianza, pues no te va a No va. decir nada. O sea, lo primero que hay que trabajar en una entrevista, aunque sea de una sola vez, es la relación. Entiendo que sí. Aquí yo preguntaría, en algunos casos es bueno cuestionar algunas de las respuestas o hacer que el paciente o el niño se cuestione algunas de las Sí, respuestas que ha sí. dado. No, o nosotros podemos usar esta parte que le llamamos reflejo, que es así, tú aquí me dijiste esto. A ver, ¿Cómo es? bien, ¿cómo es? Sí, sí, Vale. podemos. Sí, se vale. Yo creo que, bueno, a mí me gusta mucho, yo es la clase que doy de entrevista clínica en el Instituto de la Facultad de Psicología y lo trabajo lo he trabajado mucho. ¿Y qué es lo más raro, lo más chocante con lo que se ha encontrado dentro de todas las entrevistas que usted ha hecho? Pues entrevistar a personas, por ejemplo, limítrofes, que no tienen pues ninguna conciencia de que algo les pueda pasar y que Cuando culpan se refiere a limítrofes, es que aquí una persona límite es una persona que tiene un coeficiente intelectual no, limitado. Entiendo que no no, es a eso a lo que se no, refiere. no, es a una persona con una personalidad límite entre, entre los psicóticos y Entre el bien y el mal, digamos, ¿no? sí, sí, como que tiene poca conciencia de sí mismo, poco insight, poco Y en ese conocimiento. caso, porque yo estoy convencida de que el mal existe, o sea, ahora mismo en España tenemos el caso de un padre que ha matado a dos niñas, una de 1 año y otra de 6, ahogándolas en el mar para vengarse de que la madre se había divorciado de él. Entonces, entiendo que en estos casos, ¿cómo gestionas ese odio, porque odiar, tener más odio que el amor que puedas tener a unos hijos, a No, mí me no, parece muy complicado. eso es muy complicado porque en las entrevistas también juega algo que nosotros le llamamos, bueno, y sobre todo en una entrevista eh, más de corte psicoanalítico, que
que me gusta retomar eso en Mm. todo lo que trabajamos, que le llamamos transferencia y contratransferencia. Entonces, esa parte de contratransferencial, que quiere decir todo lo que te mueve la persona que tienes enfrente, entonces se me haría dificilísimo entrevistar a una persona que ha cometido ese Bueno, delito. luego, en este caso, él también se ha suicidado, o eso creemos, el cuerpo no ha aparecido, pero todos Ya, los indicios indican que él también sí, se ha sí, pero suicidado. son personas que sí, sí que están mal, ¿no? Yo no sé, me acuerdo de una persona así como que lo primero que me presentó como demanda es a ver si usted puede conmigo, porque yo ya asistí a estos en Estados Unidos, a estos en México, a estos especialistas. Y lo primero que pensé es, yo voy a formar parte de los especialistas que no pudo conmigo, ¿no? Claro. No, no. Entonces, Es que entiendo que hay veces que te enfrentas a personas que que, no, que que tiene que ser muy complicado. no tengo nada, dijo, es que no está en los especialistas, está en ti. ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Que me parto una pierna y sale el problema? Dije, no, pues, pues no, 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 Sí, eso tiene que ser bastante complicado. no entiende lo Eh, metafórico, en concreto también, ¿no? sí, sí, que es un caso. Espero que haya pocos. Espero, no lo sé. Volvamos a la entrevista. ¿Usted recomienda que haya más de un psicólogo en una entrevista? Pues no, pero puede ser. Cuando están en entrenamiento, pues a veces puede haber más de un psicólogo. Cuando la persona, nosotros lo que usamos mucho en la escuela, pero cuando estamos presenciales, ahora hemos Ujú. tenido, Ahora no. pero es estas cámaras de GESEL que tenemos en los centros Con lo de cual, varios especialistas lo pueden ver, entiendo, porque al final ahí es mucho más rico varios el especialistas. contenido que obtienes. Claro, claro. Y luego sí le pedimos a la persona que estamos entrevistando, le comunicamos, o sea, la parte ética, Ah, bueno, claro. considerar la parte ética es muy importante, Sí, sin considerar duda. que va a estar otra persona, considerar que si lo hacemos en cámara de Giselle, que detrás hay personas que lo están observando, O sea, que el paciente en todo momento lo sepa sepa, las y que personas que nos dé están presentes en su entrevista. claro, nos dé un consentimiento informado, porque si no, sí es como violento, ¿no? Claro, claro. ¿Y Eso hay sí, algún caso en el que, por ejemplo, a lo mejor la familia y se tenga la entrevista no solo con él, sino con la familia, todos juntos, ver cómo interactúan entre ellos? sí lo tenemos así en cámara de Excel, sí lo hacemos y les pedimos un consentimiento informado porque esas entrevistas que les Ujú. hacemos las filmamos y nos sirven para enseñárselos a ellos, O que sea, ellos sean digamos, los que para hacer de reflejo, ¿no? De espejo. claro, los de espejo, que sea usamos la tecnología que sirva de espejo para que ellos mismos sean los que vean qué está pasando. Y en esos casos, ¿cómo reacciona la gente? Muy bien, porque se involucran en el Claro. tratamiento. No, y que ya Se no puedes involucran. negar la evidencia. O sea, si te estás viendo tú a ti mismo, ya es muy difícil. O sea, ese tipo de entrevistas son muy ricas. Claro, porque ahí obtienes muchísima información. Incluso si no tienes, ahora todo el mundo tiene cómo grabar. Sí, en Nada el más hay móvil o en cualquier, sí, que pedir el permiso. el permiso para grabar y verlo. Y además entiendo que una vez que lo ves varias veces, también obtienes más información. Tienes todo, de la Claro. dinámica, todo. Y volviendo otra vez al tema de la entrevista clínica. Hemos hablado de la entrevista en el juego con los más pequeños, incluso con adolescentes,
Pero en el caso de adolescentes complicados, con crisis vitales fortísimas, ¿alguna vez ha dicho no te atiendo, no te hago la entrevista o no consigo sacar información? Pues si los adolescentes se niegan a darte información, no hay manera que se las saques, ¿no? Sí, entiendo que es Sí. complicado. No sé si a lo mejor desviando el tema, intentando pues eso con videojuegos. Ajá. Yo creo que también con mucha paciencia a veces, ¿no? Yo lo que con estas personas que a veces no, adolescentes, por ejemplo, Sí, pues si están a la fuerza, si les digo, bueno, pues esto es tu decisión, ¿no? Si te trajeron fue por algo, no sé, pero pues si no quieres hablar, pues mis respetos, ¿no? Aquí estamos, ¿no? no, hombre, Cuando quieras. entiendo y parto de la base de que al final una intervención tiene que contar con la aprobación de la persona implicada y afectada. Claro, porque si no, no te sirve de nada. Y en el caso de alguna entrevista en el que evidentemente el paciente necesite ayuda pero no sea capaz de verlo, ahí, ¿qué herramientas utilizaría para hacérselo ver? Pues, eh, de alguna manera, lo único que puedo hacer es como reflejarle cosas de lo que me está hablando. Si es un paciente adulto. Claro. No, entiendo Depende que de en adolescentes se complica todavía más. sí. Si es un paciente adulto, pues sí, como reflejarle y cómo llegó ahí. Porque entiendo que en este caso aplicar la terapia de juego que nos ha comentado al principio, lo de los, hombre, entiendo que sacarle animalitos a un adolescente, pues no, Sí, pero sí, 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 responden. Claro que sí. Y también los papás. Le saco animalitos a los papás y a los adolescentes. Y adrede no uso figuras humanas por cosas humanas porque menos me habla. Si o es el sea, animal que va a hablar, pues habla. Y yo les pido que, les digo que esa es mi manera de trabajar y que vengan todos. ay, qué Y gracia, o sea, que entonces, responden también los padres. claro, los padres, y sirve mucho porque incluso le quitan la parte de paciente identificado al niño o al adolescente. Entonces Claro. entienden que ellos tienen una parte de responsabilidad en lo que está pasando y que se van Claro. a involucrar también en el tratamiento. Y en este tema, con el tema de las etiquetas, porque entiendo que cuando un niño o un adulto incluso va a consulta, normalmente se le suelen poner etiquetas. Estás loco, estás... Sí, este Y es el leí, loco, este es el que es disruptivo, este es el que... sí, entonces al final, ¿cómo gestionamos esas etiquetas que muchas veces nos ponen cuando simplemente estamos pidiendo ayuda? Yo creo que uno tiene que evitar totalmente la etiqueta. O sea, nada Evitar de etiquetas, nada de etiqueta, nada. Aquí nada de vamos a ver, juzgar, nada de absolutamente nada. no juzgo, a los papás menos, ¿no? Que los Y, papás luego tienen hasta miedo de llevar a los hijos porque sienten que el profesionista los va a juzgar. pero, ¿y todo eso cómo se podría cambiar? ¿O qué habría que hacer? Porque entiendo que a mí si me duele, yo qué sé, un brazo, pues voy al traumatólogo. Claro. Eh, entiendo que no tengo por qué estar loca ni depresiva, pero que hay situaciones que a lo Pero mejor no sé gestionarlas y pido ayuda. claro, yo creo que, bueno, yo lo que ahora estoy haciendo, bueno, después de muchos años de experiencia, la verdad, ahora estoy trabajando mucho con mis alumnos esta parte de ofertar talleres que ayuden a gestionar lo emocional Ujú. y ellos mismos son los que entonces entienden que necesitan ayuda.
Claro, pero es que sin al final, y entender que todos nos movemos en lo mismo emocionalmente, todos reaccionamos con nuestras sí, que emociones. llevamos siglos viviendo sobre la faz de la Tierra, pero muy poquitos hablando y muchos menos Claro, hablando sobre porque emociones. las emociones son lo que nos ayuda a sobrevivir, lo que nos ha ayudado a sobrevivir, ¿sí? Sí, Porque como especie, ¿sí? Los chiquitos, por qué sobreviven? Porque tienen un cuidador que entiende y sabe leer sus necesidades, sus emociones. claro. ¿Sí? Sí, sí, no, está claro. Cómo llora. Entonces, a todos nos puede pasar, ¿no? Sí, 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 Claro ¿no? que lo Que que aprendemos a manejarnos de otro lado, pero tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, a poder aceptar, validar que nos podemos sentir tristes, y que no pasa validar nada. que Yo cuando veo a pasan, una madre, no llores, no llores, no, déjale que llore, se ha hecho daño, ¿por qué no va a llorar el niño? claro, y validar las emociones de sus hijos. Claro, Eso déjale que llore, que está triste, que está enfadado, ¿vale? Pues estás enfadado, enfádate. con los padres. El que ellos puedan ser sensibles a reconocer la vida emocional de sus hijos, las emociones que tienen. Es como toda una educación emocional, Sí, que pero es ya algo nuevo, o sea, es algo, es algo nuevo, pero ya empezó. Y creo que va a ser muy útil. yo espero que sea muy revolucionario, porque necesitamos mucha revolución en la educación. Y también espero, creo que esto que estamos viviendo de la pandemia y de cómo se nos mueve emocionalmente todo, va a marcar un, un parteaguas de cómo vamos a ejercer la psicología. Desde luego, porque tiene que haber un antes y un después. Claro, Tiene que haber un antes y un después en todas las edades, desde lo que hablábamos antes, gente que no se ha podido despedir de sus familiares, niños que sí, un día vieron a su abuelo y ya no lo han vuelto a ver. Los niños aquí han estado 3 meses encerrados sin salir. sí, Eso aquí tiene que más. ser, hay más, pues eso tiene que ser duro de digerir. O sea, son muchas cosas que entiendo que al final, bueno, pues estos son los puntos que también creo que como sociedad y como humanidad hacen que Tenemos que, pivotemos, como se dice en el mundo digital, y volvamos, ¿no?, a redirigir hacia donde queremos ir. claro, y cómo y podemos, yo creo que trabajamos poco a nivel de prevención de problemas y mucho en Sí, el nivel de inmediato. Entonces, ahora pienso que tendríamos que trabajar mucho más a nivel de prevención. sí, desde luego. Y estoy convencida de que además se pueden hacer muchísimas cosas, porque así que, bueno, pues doctora, llevamos 30 minutos de directo. Desde aquí no puedo más que darle las gracias por estos 30 minutos estupendos en los que hemos conocido un montón de cosas. Decir que los libros de Manuel Moderno, y en este caso los suyos, están en la editorial CEPE, si alguien los quiere o tiene interés, que se ponga en contacto con nosotros. Y muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes por la entrevista y la oportunidad. Es un Nada, saludo para España, para todos. un saludo. Hasta luego.